Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, el docente Edison Dueñas de la Cruz, docente de la asignatura de Economía. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que es las generalidades de la economía. Vayamos primero a ver lo que es la etimología, es decir, el origen de esta palabra. El origen de esta palabra deriva de lo que es la palabra oeconomicus, que está relacionada a estos dos términos. El primero, oikos, que significaba oikos, casa, hacienda y terreno. Y el segundo término, que es nomos. Y nomos, ¿qué significa? Orden, ley, sistema. Es decir, si nosotros juntamos estas dos palabritas, en vez de decir oikos y nomos por separado, diría o económicos. Es decir, si nosotros definimos de manera etimológica estas palabras, quiere decir orden de la casa. Es decir, cuando se ordena la casa, aparece la economía. Y bueno, ¿cuándo se ordenó la casa? Vayamos a ver un poquito más atrás. Esto empieza desde un tiempo en la comunidad primitiva, cuando el hombre se dedicaba a la caza de lo que es los animales, pero este aspecto, esta realidad era muy complicada. Por eso que quien descubre posteriormente la agricultura para poder solventarse o sostenerse de mejor manera es justamente la mujer que se dedicaba justamente a la crianza de los hijos y por supuesto es quien descubre la agricultura y gracias al descubrimiento de la agricultura justamente el hombre ya no pasa tantas penurias. Es así que la economía significa orden de la casa. Bueno, para poder adentrarnos un poquito más a esta palabra o economicus, queremos también rescatar a dos personajes muy importantes durante toda la historia. Vayamos a ver a este primer personaje que se conoce como Aristóteles, ya muchos de ustedes lo conocen. Aristóteles fue considerado el padre de la economía antigua por hablar principalmente acerca de lo que es la política. Pero, ¿quién habla la primera palabra economía? No es Aristóteles, sino el siguiente. ¿Quién? Genofonte. Este personaje Genofonte fue el primero que habló la palabra economía al hablar acerca de lo que es el economicus, ¿ya? Su obra se llamó El Económico. Bueno, para poder entender un poquito más, vayamos desde la edad antigua, ¿cómo era la economía? Bueno, queremos ver de que la economía en la antigüedad justamente estaba basada a la división de clases sociales, el origen de las clases sociales. Por consiguiente, podemos ver cómo es que estas clases sociales, es decir, empezaron a surgir esclavos y esclavistas. Y la pregunta es, ¿a qué se dedicaban en la antigüedad los esclavos? Por supuesto, a trabajar. Vemos cómo los esclavos eran sometidos por los esclavistas. Vemos cómo las construcciones en la antigüedad han sido construidas justamente por estos esclavos, por eso que estos esclavos se le consideraba como la parte de la base económica, ya que ellos construyeron muchas cosas. Bueno, sin embargo, la pregunta es, ¿a qué se dedicaron entonces los esclavistas? Aparte de explotar, por supuesto, los esclavistas también se dedicaron a filosofar. Es así que todos los conocimientos se originaron gracias a este tiempo de esclavismo y justamente por filósofos tales como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, Genofonte, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de personajes quienes nos han tenido que ilustrar con sus distintos conocimientos desde la antigüedad. Pues es así que nosotros tenemos bien claro que en estos tiempos aparecen personajes como uno de ellos, Hesíodo, en el siglo 7 antes de Cristo, así como también Genofonte en el año 444 antes de Cristo. Así también aparece Platón con su obra conocida como la República, es decir, república proviene de dos términos también que quiere decir res publicus, cosa del pueblo, es decir, cómo estaba ordenado el pueblo, cómo estaba sistematizado el pueblo. Por eso que este personaje es uno de los personajes muy importantes de la antigüedad. También hablamos de Catón, que Catón, en otras palabras, era conocido también como el censor, es decir, el que realizaba
la parte contable, ¿ya? La parte de la contabilidad en aquellos tiempos, principalmente entre la agricultura y la ganadería, ¿ya? Tenemos también a Plinio en el año 23 después de Cristo. Bueno, son personajes de la Edad Antigua. Bueno, aunque después de eso recordemos que todas las ciencias tuvieron un tiempo oscuro en la Edad Media, aproximadamente desde el siglo III hasta el siglo XV aproximadamente. Y durante todo este tiempo la ciencia no tuvo un avance, pues todo estaba dedicado nada más al dominio de la fe sobre la razón. Bueno, pasando después de estos tiempos, aparece otro tiempo que es justamente la edad del tiempo del mercantilismo. A ver, ¿qué es el mercantilismo? Mercantilismo de mercantil, es decir, la dedicación de la venta de mercancías. O sea, les conviene a estos señores vender mercancías. ¿Y quiénes eran los que vendían en estos tiempos? Estos señores que nosotros podemos apreciar acá, conocidos como los burgueses. Y los burgueses son conocidos como hombres libres, así como lo escuchaste, hombres libres. Y estos hombres libres se dedicaban a la venta de mercancías y mientras más acumulación de riquezas se tenía, justamente la economía estaba solventada o sustentada gracias a lo que es metales preciosos. Por eso que también en estos tiempos se habla de lo que es el proteccionismo económico. ¿Y quiénes son los que surgen en estos tiempos? Economistas tales como Thomas Moon, como Antonio Serra, eh, Colbert, Antonio de Montesquieu, en el año 1615, y justamente a esa palabra economía le suma otra palabrita que es justamente la palabra política. Y política proviene de política que es sociedad. Es decir, si juntamos economía más política, ya no estaríamos hablando de la administración del orden de la casa, sino del orden de la sociedad. Es así que, gracias a Antonio de Montesquieu, ya no tan solo se habla de economía, sino de economía política. Bueno, seguimos avanzando un poquito más y nos encontramos con un tiempo ya distinto. Estamos entrando al siglo XVIII y en el siglo XVIII aparece otro tipo de economía, la economía clásica. Y justamente en este tiempo es donde que la economía alcanza carácter científico gracias a uno de los mejores economistas de todos los tiempos, conocido nada más y nada menos como Adam Smith. Así como ustedes lo pueden apreciar, Adam Smith es de Escocia, pues hace una obra conocida como una investigación sobre el origen de las causas de la naturaleza de la riqueza de las naciones en el año 1776. Es por esta obra que la economía alcanza carácter científico, ya que Adam Smith lo que hace es fundamentar de manera ordenada lo que es la economía, poniendo en cuenta o tomando en cuenta lo que es un objeto de estudio, lo que es distintas teorías, métodos de estudio, etcétera. Gracias a Adam Smith, entonces la economía alcanza carácter científico y es por eso que a Adam Smith se le atribuye eh, como el padre de la economía política. Pero no tan solo estaba en esos tiempos de economía clásica Adam Smith, sino que también encontramos a otro de los economistas conocido como David Ricardo, encontramos a Jean-Baptiste Say y también a este otro personaje que está aquí abajito, nada más y nada menos como Thomas Robert Malthus. Es uno de los mejores economistas de todos los tiempos, pero lo que más nos impresiona de Thomas Robert Malthus es justamente su punto crítico respecto a lo que es la economía. Thomas Robert Malthus en el año 1798 habla sobre el ensayo sobre principios de la población. Es decir, en esta obra, Malthus menciona claramente que la economía es un aspecto fundamental, eso ya lo tenemos en cuenta, pero él dice que la población crece de manera geométrica, mientras que los alimentos solamente
de una manera aritmética. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es más, la población o los alimentos? Por consiguiente, la población crece de manera desmedida, de manera muchas veces imprudente, mientras que los alimentos escasean. Entonces la pregunta es, ¿cuál sobra, los alimentos o la población? Por supuesto, lo que va a sobrar va a ser la población. Entonces, ¿qué hacemos con la población que sobra? Eh, por supuesto, este personaje decía, como los alimentos no van a alcanzar para todos, entonces la única manera de poder solucionar este problema será que existan pandemias, guerras, y ante pandemias, guerras, los que más van a sobrevivir van a ser los ricos y los pobres por consiguiente van a tener que morir. Por ejemplo, lo más clásico es ante esta situación de la pandemia que estamos con el coronavirus, ¿quiénes crees que van a sobrevivir? ¿Los ricos o los pobres? Por supuesto, si esto sería mucho más fuerte, los que van a sobrevivir no van a ser los pobres, sino por consiguiente los ricos. Bueno, aplausos para el señor Thomas Robert Malthus, que de por sí se había anticipado para este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, los chinos comenzaron con todo esto, los estadounidenses, y bueno, llegó al Perú. Bueno, vayamos a ver a lo que es otro punto de vista de lo que es la economía, pero antes un poquito más mencionando de que la economía clásica, por consiguiente, creía en que la propiedad privada era lo mejor. El Estado no debería de meterse en la economía, sino la propiedad privada era lo mejor. Entonces, el Estado era un mal administrador de la economía. Bueno, vayamos a ver ya un tiempo contemporáneo, es decir, en estos tiempos. ¿Cómo es la economía en estos tiempos? Por consiguiente, estamos hablando desde el siglo XIX, año 1840, con Alfred Marshall, que habla acerca de lo que es principio de la economía, uno de los grandes economistas que habló principalmente acerca de lo que es la situación individual como también la situación colectiva de la economía, pero estos dos relacionados para poder sobre todo generar lo que es la satisfacción de las necesidades principalmente. Bueno, ahí también se le puede sumar economistas como Paul Samuelson, Lionel Robbins y Raymond Barre, que estos tres sobre todo concuerdan en que la economía es considerada como la ciencia de la escasez. Bueno, pero si todos nosotros entendemos este punto de vista, el considerarlo la ciencia de la escasez a la economía es como considerar que la economía no alcanzaría para todos, sino para unos cuantos. O es que, como decía Carlos Marx, o es que la economía está mal distribuida. Por consiguiente, hoy en día sabemos que hay algunos que tienen este lindo billete, como que hay otros que no los tienen y hay otros que viven en pobreza, principalmente los africanos. Entonces, ¿qué hacemos ante este tipo de situaciones? La única situación que nos puede, la única solución que nos puede dar ante este tipo de situaciones es justamente Carlos Marx, pues él nos menciona que como existen ricos que se hacen más ricos a costa de los pobres, entonces la única solución sería la revolución. Bueno, Carlos Marx en su obra El Capital menciona aspectos diversos. Bueno, estaremos entonces próximamente también presentando más videos, espero que me hayan entendido aunque sea un poquito. Bueno, así que nos vemos, así que cuídense y nos vemos en la próxima clase.